Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el cálculo diferencial. Pero primero me voy a presentar a mi equipo. Estamos conformados por Luis Ángel Ávila Silvestre, Eduardo Garay Oliveros y yo, Guadalupe Garay Holguín. Nosotros somos del grupo 5101, quinto semestre. El cálculo diferencial es una rama de las matemáticas que se ocupa del estudio de las tasas de cambio y las pendientes de curvas. Su desarrollo histórico se remonta a la antigüedad. Por su formulación moderna se debe a los trabajos del Sir Isaac Newton y el alemán Wilhelm Leibniz en el siglo XVII. A continuación te presento algunos hilos importantes en la historia del cálculo diferencial. 300 a.C. Euclides y Arquímedes utilizan métodos infinitesimales para calcular áreas y volúmenes. 1600 Bonaventura Cavalieri y Johannes Kepler desarrollan métodos para calcular áreas y volúmenes utilizando infinitesimales. 1665 Isaac Newton desarrolla el cálculo de fluxiones, tasa de cambio y lo aplica a la física. 1676 Wilhelm Leibniz desarrolla el cálculo diferencial e introduce la notación dx y dy para las diferencias infinitesimales. 1680 Newton y Leibniz publican sus trabajos, lo que se desencadena una disputa sobre quién inventó el cálculo primero. 1700 Matemáticos como Leonard Euler y Joseph Louis Lagrange expanden y formalizan el cálculo diferencial. 1800 Agustín Louis Cauchy y Carl Weierstrass establecen las bases rigurosas del cálculo diferencial. El cálculo diferencial ha tenido un impacto profundo en la física, la ingeniería, la economía y otras ciencias, permitiendo modelar y analizar sistemas dinámicos y fenómenos naturales. El cálculo diferencial se originó en el siglo XVII con las contribuciones de dos matemáticos, Isaac Newton y Gottfried Wilhelm Leibniz, quienes desarrollaron teorías similares de manera independiente. Sin embargo, la historia del cálculo diferencial comienza mucho antes, con los trabajos matemáticos, como John Wales, quien introdujo la idea de la suma infinita, y los antiguos griegos, quienes plantearon problemas fundamentales no resueltos como el cálculo de la velocidad, la recta tangente, el área bajo una curva y los máximos y mínimos. Newton y Leibniz desarrollaron métodos para abordar problemas que involucraban tasas de cambio y variación continua. Newton utilizó el método de las fluencias y fluxiones para describir el cambio continuo, mientras que Leibniz introdujo la notación diferencial, que aún se utiliza hoy en día, incluyendo el uso del símbolo dy sobre dx para representar la derivada de y con respecto a x1. La controversia entre Newton y Leibniz surgió cuando ambos reclamaron la autoría de la invención del cálculo. La disputa se intensificó en la década de 1710, años después de la muerte de ambos. La Royal Society de Londres respaldó inicialmente a Newton, pero una comisión concluyó que ambos habían llegado de manera independiente a desarrollos similares. Después de Newton y Leibniz, otros matemáticos como Leonard Euler, Joseph Louis Lagrange y Carl Friedrich Gauss contribuyeron al desarrollo del cálculo diferencial. Euler escribió textos sobre cálculo, mecánica y álgebra, que se convirtieron en modelos a seguir para otros autores interesados en estas disciplinas. El cálculo diferencial es una rama de las matemáticas que se ocupa del estudio de las tasas de cambio y las pendientes de curvas. Se enfoca
en la idea de que una función puede cambiar a medida que su entrada cambia y buscar medir esa tasa de cambio. Derivada. La derivada es una función en un punto de la tasa de cambio instantánea de la función en ese punto. Tasa de cambio. La tasa de cambio es una función, es la razón de cambio de la salida con respecto a la entrada. Pendiente. La pendiente es una curva en un punto, es la tasa de cambio de la función en ese punto. Física. El cálculo diferencial se utiliza para describir el movimiento de objetos, la aceleración y la velocidad. Ingeniería se utiliza para diseñar sistemas y optimizar procesos. Economía se utiliza para analizar la tasa de cambio de la demanda y la oferta. Antecedentes. El cálculo diferencial se originó en el siglo XVII con las contribuciones de Newton y Leibniz. El cálculo diferencial se desarrolló a lo largo del siglo XVIII y XIX con las contribuciones de matemáticos como Euler, Lagrange y Gauss. Detrás de cualquier invento, descubrimiento o nueva teoría existe indudablemente la evolución de ideas que hacen posible su nacimiento. Es muy interesante prestar atención del pasaje de conocimientos que acumula, desarrolla y evoluciona a través de los años para dar lugar en algún momento en particular y a través de alguna persona especial al nacimiento de una nueva idea, de una nueva teoría, que seguramente se va a convertir en un descubrimiento importante para el desarrollo actual de la ciencia y por lo tanto merece reconocimiento. El cálculo cristaliza conceptos y métodos que la humanidad estuvo tratando de dominar por más de 20 siglos. Una larga lista de personas trabajaron con los métodos infinitesimales, pero hubo que esperar hasta el siglo XVIII para tener la madurez social, científica y matemática que permitiría construir el cálculo que utilizamos en nuestros días. Sus aplicaciones son difíciles de cuantificar porque toda matemática moderna de una u otra forma ha tenido su influencia. Las siguientes partes del andamiaje matemático interactúan constantemente con las ciencias naturales y la tecnología moderna. Newton y Leibniz son considerados como los inventores del cálculo, pero representan un eslabón en una larga cadena iniciada hace muchos siglos antes. Fueron ellos quienes dieron los procedimientos infinitesimales en sus antecesores inmediatos: Barrow, Feynman, la unidad algorítmica y la precisión necesaria como método novedoso de generalidad suficiente para su desarrollo posterior. Estos desarrollos estuvieron elaborados a partir de divisiones de hombres como Torricelli, Cavalieri y Galileo, Kepler, Valerio y Stevin. Los alcances de las operaciones iniciales con infinitesimales que estos hombres lograron fueron el resultado directo de las contribuciones de Oresme, Arquímedes y Eudoxo. Finalmente, el trabajo de estos últimos estuvo inspirado por problemas matemáticos filosóficos sugeridos por Aristóteles, Platón, Tales de Mileto, Zenón, Pitágoras, para tener una perspectiva científica e historia apropiada. Debe reconocerse que una de las contribuciones previas y decisivas fue la geometría analítica, desarrollada independientemente por Descartes y Feynman. Sin la contribución de estos y de muchos otros hombres más, el cálculo de Newton y Leibniz seguramente no existiría. Su contribución fue parte importante para la revolución científica que vivió Europa en el siglo XVIII. Los nuevos métodos enfatizaron una experiencia empírica y una descripción matemática en nuestra relación con la realidad. La revolución científica supuso una ruptura a las formas de pensar, estudiar y vincularse con la naturaleza, que dominaron casi
absolutamente en Europa, entre los siglos V y XV. Esta ruptura saltó en la historia del conocimiento. Estuvieron precedidos por las importantes transformaciones que se vivieron durante siglos. El cálculo diferencial está en el corazón del tipo de conocimiento y cultura de la sociedad de la que esencialmente somos partes. El extraordinario avance registrado por la matemática, la física y la técnica durante los siglos XV, XIX y XX. Se lo debemos al cálculo infinitesimal y por eso se puede considerar como una de las joyas de la creación intelectual para la que el hombre puede sentirse orgulloso. En sus conocimientos, el cálculo fue desarrollado para estudiar 4 problemas científicos y matemáticos: encontrar la tangente de una curva de un punto, encontrar el valor máximo o mínimo de una cantidad y encontrar el valor mínimo de la longitud y el área de una región y el volumen de un sólido. Dada la fórmula de la distancia recorrida por un cuerpo de cualquier tiempo conocido, encontrar la velocidad y la aceleración de un cuerpo en cualquier instante. Y esto ha sido un poco de la historia del cálculo diferencial. Eso es todo. Gracias.